Buenas noches. Hoy, martes 19 de febrero de 2019, iniciaremos el programa de Voces Masónicas aquí en Pulso Sur Noticias. Agradecemos a todos nuestros seguidores del planeta Tierra que nos visitan en este su programa. Hoy trataremos el tema de masonería y laicismo. La semana pasada, como todos bien dieron seguimiento a este programa, manejamos el tema de masonería y religión, la separación del Estado y la Iglesia. Hoy vamos a hablar del laicismo. No confundamos el laicismo con ateo o laico y ateo. Ateo es la persona que no cree y laico es no meter a Dios donde no debe de meterse. Hoy en esta noche tenemos como invitados especiales a nuestro maestro constitucionalista Briceño, Eliseo Briceño, al predicador presbiteriano Jesús Quintanilla Osorio y al integrante de México Laico Jesús Chuck Martínez. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar con este programa haciendo unas preguntas para que nuestros seguidores vayan dando y entendiendo los conceptos a los que se refiere el laicismo. Amigo Juan, ¿qué es el Estado laico? Antes que nada, buenas noches, soberano gran comendador, Trinidad Alcocer. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Y buenas noches a todos los amigos que muy amablemente nos siguen en esta noche. El Estado laico es un instrumento de la sociedad que garantiza la libertad de creencias religiosas. Luego entonces es la separación Iglesia-Estado, es el respeto de las minorías, es el donde se respeta el libre pensamiento de las personas, donde se reconoce la igualdad, la libertad, la paz social y la no discriminación entre las personas. Abogado, usted como constitucionalista, ¿cuál es el concepto de Estado laico? El concepto de Estado laico significa que en el pasado el Estado estaba sacralizado y lo que se busca con el laicismo es precisamente secularizar al Estado, separarlo de las actividades propias de la Iglesia y enfocarlo únicamente en las funciones que le corresponden al Estado. Por lo tanto, el laicismo significa el respeto a las personas, el respeto a los derechos de las personas, significa el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad misma de los integrantes de una comunidad o de una sociedad. De hecho, Albert Bayet, que es un gran defensor del laicismo en Francia, lo define como el término laico como popular, es decir, que cualquiera persona que considere que debe amar a su semejante es un laico, es una persona que respeta a las demás personas y aprende a vivir en comunidad y en sociedad respetando las diferencias ideológicas o de cualquier índole dentro de la propia comunidad. Entonces, aquí podemos decir que el laicismo era en la reforma de 1817, era darle y quitarle límites a la iglesia predominante. Hoy podemos decir que es la relación entre la autoridad política y la autoridad religiosa. Como predicador de los presbiterianos, ¿qué nos puedes hablar referente al laicismo? Nosotros abogamos siempre por la libertad de pensamiento y discusión. Uno de los grandes pilares para nosotros es gente como John Stuart Mill, que él siempre propugnó porque hubiera libertad de conciencia. Los que militamos en la iglesia presbiteriana estamos a favor de una libre discusión de las ideas. Tenemos muy claro que, por un lado, en la misma Biblia se nos dice que hay una separación, porque cuando al Señor Jesús lo cuestionan sobre una cuestión de si debía de pagarse el impuesto al César,
y les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y allí hay una separación completa. No está manejando que ambos asuntos se deban de combinar. La Iglesia interviene en el sentido espiritual, pero en el sentido de cuestiones que atañen a otra cosa del ser humano, pues ya no es interés de la Iglesia. Claro. Aquí hay algo muy importante, abogado. ¿Por qué la educación debe de ser laica? Sí. De hecho, el laicismo comprende no solo las cuestiones relacionadas con la libertad misma y la libertad de conciencia, sino que también implícitamente entra en la cuestión de la educación. ¿Por qué tiene que ser así? Porque en el pasado, como todos sabemos, la Iglesia Católica tenía el predominio sobre varias de las actividades que son propias del Estado, y entre ellas está la educación. Y los resultados que hemos visto en la historia educación. Y España es un claro ejemplo de ello. En los años 30, por ejemplo, cuando imperaba la monarquía de Luis Alfonso X de III, pues el 45% de la población era analfabeta, y la Iglesia era la encargada de proporcionar educación a los españoles. Y entonces había una decadencia tremenda, no solo en la cuestión económica, sino también en la educación. Entonces tenemos muchos ejemplos, no solo en México, de que la educación en manos de la Iglesia es algo que no le corresponde en primer término, y en segundo término que no da buenos resultados, ya que únicamente procura el bienestar del grupo con quien está aliada o aliado, ¿no? En este caso, los conservadores o los grupos de derecha, como en España, en fin. Entonces es necesario separar la educación y que sea el Estado el rector de las formas o de la educación en general, ¿no? Desde el punto de vista de México laico, ¿cómo ven esta parte de que la educación debe de ser laica? Sí, parte del objetivo de este foro precisamente es eso, separar lo que ya históricamente se ha hecho, la separación Iglesia-Estado. O sea, separar totalmente un Estado laico no debe de incluir la instrucción religiosa dentro de la escuela pública, por el respeto que debe haber dentro de las minorías. ¿Cuáles son los riesgos que pudieran existir? Bueno, la discriminación por motivos religiosos, el bullying religioso que se pudiera manifestar dentro de la escuela pública. Tengamos en cuenta que en el tiempo de sexenios anteriores se hizo una reforma educativa precisamente para más o menos mantener un piso parejo en la cuestión de la instrucción religiosa, y se dio autorización para que existieran las escuelas, que en las escuelas particulares se incluyera la clase de religión. Entonces el padre de familia, si quería que a su hijo se le diera la instrucción religiosa, pues bien podía mandarlo a las escuelas particulares, pero en la escuela pública se tiene que mantener el espíritu de la separación de la educación. ¿Cómo ves el que en una escuela se imponga alguna religión? Porque se afectan derechos. Aquí tenemos que ver algo práctico. Por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana tiene alrededor de 1.800.000 miembros en todo el país, pero no somos una sola iglesia de este tipo. Está la Iglesia Bautista, la Metodista. De hecho, la segunda en número de miembros es la judía. Entonces, imagínense en un salón donde hayan de diferentes grupos religiosos y se les quiere imponer uno de esos modelos. El problema en el que caeríamos es que a las personas que no pertenecen a ese grupo se les estaría causando una discriminación, violando sus derechos. Por eso estamos a favor de que la educación se mantenga laica completamente. La cuestión religiosa es punto y aparte de una escuela. Desde el punto de vista que hemos visto a través de los cambios que se han dado, desde la reforma de 1817 hasta la de 1917, ¿ha habido alguna diferencia que vaya encaminada a favor de alguna religión en particular? Afortunadamente sigue habiendo una predominancia de una religión mayoritaria, y eso lo vemos cuando queremos sacar algún evento
tenemos más trabas que los que tienen una iglesia tradicional, y eso no debería ser. A veces son eventos que están relacionados con la propia religión, ¿no? Que vamos a predicar algún mensaje, pero también a veces hay eventos en la Navidad donde nosotros solamente vamos a un parque público a cantar y a repartir golosinas, y se nos ponen trabas. Sí. No así cuando sucede con otro grupo religioso. Otra expresión. Y no debería de haber, porque debe ser el mismo trato parejo para todos. Sí. Y es que no pudiera existir, comentando lo que comenta Jesús, aunque hablamos de un tema de libertad de religión, porque hasta en eso hubo un problema con la redacción. Claro. La jerarquía mayoritaria exigía una libertad religiosa, pero lo que se aprobó fue libertad de religión. Son dos conceptos totalmente diferentes. Sin embargo, esta libertad, como claramente lo estipula el artículo 24, tiene una limitante, siempre y cuando no se genere un conflicto o una pena, penados por la ley, un daño. ¿Cuál pudiera ser esta limitante? Pues que se dañe la moral, que se haga el desorden público precisamente en un evento de este tipo, o que se violente el Estado de Derecho. Por esa causa sí puede la autoridad limitar esta libertad. Pero ojo, tenemos que tener cuidado, porque también pudiera ser que el funcionario público tenga una ética totalmente diferente a la que el ciudadano está queriendo ejercer y aplique una discriminación por cuestiones de ideología. Recordemos que hoy pareciera ser que los atentados contra el Estado laico, contra el laicismo del Estado, hoy es la clase política mexicana, que legislan no en beneficio del ciudadano, como bien lo consagra el artículo 39, no, legislan a favor de intereses particulares o de grupos mayoritarios, cuando deberían de ser leyes que beneficien al ciudadano, porque finalmente el poder es del ciudadano, es del pueblo, y ellos son los que deciden si continúan o se quitan. Entonces, eso es lo que pudiera existir una limitante aprobado por la ley, siempre y cuando no se constituya un delito o faltas penadas por la ley. Efectivamente, creo que aquí podemos hablar que la educación promueve el desarrollo integral y armónico de los niños en un estado democrático, en un estado laico. Entonces debe de prevalecer ese laicismo dentro de la propia institución educativa, y no debe de beneficiarse a alguien en lo particular, porque no solo afecta a los derechos de quienes profesan otra religión, sino también de aquellos que no profesan una religión. Sí. De hecho, el artículo 40 de la Constitución establece que en los Estados Unidos mexicanos, pues nuestro país, pues es voluntad del pueblo mexicano, dice, constituirse en una república representativa, democrática y laica. Recientemente se incluyó la palabra laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos bajo una federación, dice el artículo 40. Pero este elemento es importante el que se haya incluido en este artículo 40, porque esta disposición constitucional prácticamente establece o es la base sobre la cual está constituido el Estado mexicano, que es su forma de gobierno, que es democrático, que es representativo y que es federal, porque está compuesto de estados y es una federación. Pero yendo a la cuestión de la educación, también en los tiempos ya la Constitución del 17 lo incluía, pero con Lázaro Cárdenas se suprime y le ponen el término de educación socialista y ya no dice laica. Pero la cuestión de socialista se debe precisamente a la forma de gobierno que tenía nuestro presidente Lázaro Cárdenas, pero que inmediatamente después en este artículo 3 establecía que la educación estaba prohibida impartir educación religiosa en las escuelas públicas, sobre todo en la educación primaria, secundaria y la media superior, que es la preparatoria. Entonces, si bien es cierto, Lázaro Cárdenas durante su gobierno en la Constitución no se establecía o no aparecía el término laico, sin embargo, en su esencia, en su contenido, sí prohibía las cuestiones de religión en la educación. Claro que sí. Entonces, el día de hoy se retoma y el propio artículo 3 sí establece la cuestión del laicismo. La educación debe ser laica y debe estar guiada o se debe
Sí, guiar en los avances de la ciencia, Sí, el respeto a las personas, la reciprocidad internacional, debe ser democrático, entendiendo a la democracia como algo mucho más amplio y no es una cuestión de elecciones, como a veces lo entendemos, ¿no? De que el gobierno debe ser del pueblo y para el pueblo y cosas como esas, ¿no? Sino que la educación debe ser democrática y que incluye un mejoramiento en el bienestar, un mejoramiento en la vida de la propia sociedad, ¿no? Mucho más amplio. Sabemos que el laicismo está sitiado, el laicismo está amenazado por diversos factores religiosos. ¿Han tenido alguna experiencia en este caso como predicador de los presbiterianos? Sí, porque a veces se nos coartan los derechos que debíamos de tener. John Stuart Mill decía que si la sociedad tuviera la capacidad para limitar a un solo hombre, sería tan injusto como si ese solo hombre tuviera la capacidad de limitar a la sociedad. Y a veces nos hemos visto frenados en las actividades de evangelismo, por ejemplo, cuando se nos quieren imponer modelos de la iglesia tradicional. Y yo respeto mucho lo que piensan los demás, como decía Voltaire, no estoy de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a estar en desacuerdo conmigo. Tolerancia. Pero cuando tú me quieres imponer una forma de modelo de pensamiento, es donde ya caemos en un extremo que es insostenible, y la iglesia presbiteriana nunca va a estar a favor de la intolerancia, jamás. En el caso de ustedes como integrantes de México Laico, ¿han tenido alguna amenaza? ¿Han estado sitiados por parte de la religión predominante o por parte de los gobiernos? Mira, hay algo, maestro, muy curioso que pasa. A raíz de estas inconformidades que han surgido con las reformas en materia de educación religiosa, en materia de Estado laico más bien, así como el Foro Cívico México Laico se formó, esto fue en el año de 1993, surgieron otros movimientos también como Foro Intereclesiástico Mexicano, como los consejos interreligiosos de México, que empezaron a agrupar también a ciertas asociaciones religiosas, pues para hacer un solo frente. Si bien es cierto, no ha habido una confrontación directa, pareciera ser que esta batalla del Estado laico es un poquito más subliminal, es un poquito más invisible, pero que finalmente ahí está la intención de recuperar estos privilegios. Hay un dato que nos dice en relación a los censos económicos, de censo de población y vivienda, que normalmente se hacen cada 10 años. En el formato que se hacía, cuando se preguntaba al ciudadano, ¿usted de qué religión es?, ya por default ya venía la palabra católica, ¿no? Entonces el ciudadano todavía con esta incertidumbre de querer dar a conocer su ideología religiosa, pues decía, pues sí, católico, ¿no? Entonces por esa razón existía este incremento de números en cuanto a feligresía de la iglesia mayoritaria. El Foro Cívico México Laico pugnó para que desapareciera este concepto, que no pareciera ninguna especie como de ventaja, que existiera piso parejo para todas las expresiones religiosas que hay en México, que cada ciudadano tuviera la libertad de decir, yo soy luz del mundo, soy bautista, soy presbiteriano, soy agnóstico, soy libre pensador, o simple y sencillamente soy un indiferente. El resultado de todo esto, ¿qué pasó? Que en las estadísticas posteriores en realidad se vio como una especie de desaceleración en el crecimiento de la iglesia mayoritaria. Hoy por hoy existe un trato de cordialidad con los gobiernos, con la Secretaría de Gobernación, y hasta donde tenemos entendidos, los índices de discriminación, pues sí, ya no son como en el pasado eran. Hoy pareciera ser que en un afán de cordialidad se están conduciendo en un sentido de una muestra de buena voluntad, de ser abiertos con las diferentes expresiones ideológicas. Sin embargo, yo vuelvo a insistir, la intención ahí está, y la exposición de motivos que promovió una modificación al artículo 24, lo dijo expresamente, por el momento solo existen condiciones, dijeron ellos, para modificar el artículo 24, pero en lo sucesivo se va a modificar el artículo 3º, el artículo 5º, el artículo 27, el 130, que es prácticamente el Estado laico mexicano. Entonces, ese tipo de agresión
existe hasta hoy. A lo mejor ya no una confrontación de querer impedir las reuniones masivas de cualquier asociación religiosa o AR, pero hoy la batalla es ideológica religiosa. O sea, ahí existe este atentado contra el Estado laico mexicano. Laicidad, laicismo es democracia, laicismo es libertad, laicismo es la separación del Estado y la religión, laicismo es ciencia. Por ello debemos siempre promulgar y defender el Estado laico, siempre la separación del Estado y la religión. Sí. Un punto de vista sobre esto mismo, que se están haciendo modificaciones a la Constitución y podría tener alguna tendencia de beneficiar a lo mejor a alguien en lo particular, a alguna religión en lo particular. ¿Cómo ves estas modificaciones? Yo tengo publicado un libro que se llama La educación como modelo liberador y parto de este punto de vista. Tenemos que siempre abogar por el pensamiento. Cuando se nos quiere imponer otro tipo de modelo de pensamiento, entonces podemos caer en un exceso. Y la Inglaterra de los siglos monárquicos es un ejemplo de ello. Aquel Enrique VIII que él, por sus caprichos, termina separándose de la Iglesia Católica y forma la Anglicana, es un ejemplo de ello. No podemos caer en intolerancia, siempre debemos propugnar por eso. Sí estoy viendo que, como nos dice aquel compañero de México Laico, sí hay una tendencia muy marcada y en los grupos más arriba de nuestra iglesia, que se llama la Asamblea General, han estado luchando porque se nos mantenga dentro de lo que sea libertad, sin imposición de nada. De hecho, tenemos muy buenos vínculos con la Secretaría de Gobernación, nos reconocen como una iglesia que es tolerante y que está a favor de la educación en México. Entonces, sí vemos contrarios que quieren acabar con esto. Y somos de los que nos sumaríamos a los grupos que incluso que no son religiosos para defender este punto de vista. Una de las características que tiene el Foro Cívico México Laico es incluyente. En este foro existen católicos disidentes, católicos que no van de acuerdo a las reformas que atentan, por ejemplo, con temas que son un poquito medios escabrosos, como pudiéramos decir, clonación o la cuestión de aborto, que son temas que la Iglesia en la agenda antilaica, pudiéramos decir así, pues son penados, ¿no? Sin embargo, hay gente que se ha sumado al Foro Cívico México Laico como católicas por el derecho a decidir, para alzar la voz y exigir esas libertades que el Estado laico les está garantizando, porque como bien estamos diciendo, el Estado laico pues es una herramienta jurídica que protege precisamente las libertades de todas las personas. Entonces aquí podemos hablar de políticas públicas en el caso del aborto. Mencionas el aborto, para la Iglesia sería un pecado o un delito. Entonces hay que ver la diferencia entre pecado y delito en el caso de la Iglesia y en el caso de la cuestión autoritaria. Claro. En ese punto de vista, como constitucionalista, ¿cómo ves o cuál es la diferencia entre delito y pecado en el caso de manejar el aborto? Porque al final son políticas públicas, esto es para claro. la autoridad gubernamental, sí. no de la Iglesia. Claro, realmente cuando hablamos de laicismo no solo debemos referirnos al artículo 3º, al 24 y al 130 o al 27 constitucional, en donde se establecen prácticamente los derechos de las personas para creer o no creer, y también sobre las actividades que debe desarrollar cada ente público, en el caso de la Iglesia y el Estado, ¿no? Sino también entran otras cuestiones, otros artículos de la propia Constitución, que en muchas de manera expresa y en otras de manera implícita tienen que ver con la cuestión del derecho de conciencia, como lo son el artículo 6º y el artículo 7º de la Constitución, que precisamente lo que estamos haciendo en este momento tiene que ver con el artículo 6º y el artículo 7º de la Constitución, que es el derecho a expresarnos, pero también es el derecho de poder publicar lo que nosotros estamos manifestando. Entonces, esos artículos también tienen que ver en su conjunto
con estas disposiciones constitucionales que son el 24 y el 130 constitucional, y en cuanto a la educación el artículo 3. Y por cuanto a la pregunta, cuando entran estos artículos del 6º y 7º constitucional, nos estamos refiriendo a la libertad que tienen las personas, y el 24 también de conciencia, y en la libertad de conciencia entra precisamente este derecho que tienen las personas de decidir sobre su persona, sobre su vida. Entran las cuestiones relacionadas con el matrimonio de parejas del mismo sexo, el aborto, la eutanasia, muchas otras cuestiones que sacro es imposible concebirlo, no se puede entender que en un estado sacro pudiera permitirse o tolerarse estas cuestiones. No es que nosotros lo aprobemos, pero desde el punto de vista moral o desde el punto de vista religioso. A lo mejor no estemos de acuerdo con ello, y ya lo dijo nuestro compañero Jesús en la frase famosa de Voltaire. Sí, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero daría mi vida por defender tu punto de vista, ¿no? O lo que tú expresas. Y es que es importante mencionar que en esta modificación se incluye el término de libertad de convicciones éticas. Sí, lo que, también lo que para mí pudiera ser ético, o sea, la cuestión de aborto, para otros no. Entonces, claro, la ética difiere de persona a persona. La ética, en el término, pudiéramos decir, no jurídico o en la interpretación, es una facultad moral de cada persona. Yo decido qué es bueno, qué es malo, o qué es justo o injusto. Pero cuando el Estado se autonombra como juez de conciencias, pues entonces como que deja a un lado su Estado de Derecho y se convierte en una institución moralista. Sería como retroceder 150 años atrás, como era la Inquisición, ¿no? Claro, en donde dependía del fuero interno de la Inquisición para determinar si alguien estaba haciendo algo contrario a lo que ya estaba establecido. Sí, perdón, hay una cuestión que no debemos de perder de vista, que si bien es cierto que existe la libertad de conciencia y de conducirse de manera ética, el ser humano tiene dos elementos muy importantes, que es el conocimiento y la conciencia. Nosotros podemos saber de las cosas, aprender las cosas, conocerlas, pero la conciencia nos indica qué es lo que debemos tomar, qué es lo que es bueno para nosotros. Eso se llama conciencia, y tenemos esas dos facultades como seres humanos. Ahora, hay una cuestión en donde entra una tercera pregunta, pero ¿qué es lo que moralmente es bueno? Eso varía dependiendo de las costumbres, de las tradiciones, de los pueblos. Lo que para nosotros es bueno éticamente, quizás en otro país no lo sea. Entonces eso se tiene que poner también sobre la balanza. Y cuando estas cuestiones atentan contra los derechos de los demás, los derechos de las personas, los derechos de las demás personas con quienes nosotros convivimos, es ahí cuando tienen una limitante. Yo tengo el derecho a manifestarme, pero no tengo el derecho de salir a la calle, romper vidrios, dañar los vehículos, dañar los comercios. Eso no es el ejercicio de un derecho, ese es un libertinaje. Entonces los derechos sí están consagrados en la Constitución, pero también lo tenemos que ejercer respetando los derechos de los demás. Y como hay una frase muy común, muy popular, que se dice que mis derechos llegan hasta donde inician los derechos de las demás personas. Pues la noche de hoy vamos a concluir este programa con el tema masonería y laicismo, y agradecemos a todos nuestros seguidores y a los invitados la noche de hoy por compartir sus conocimientos, y lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Honremos la Constitución de 1917. Larga vida a la Constitución de 1917. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente semana. Buenas noches. Buenas noches.